Hola, ¿qué tal? Circula en redes sociales un video en el que un padre de familia está componiendo su auto y le dice a su hijo, pásame el gato. ¿Se imaginan cómo termina la historia? Bienvenidos a este espacio del conocimiento en el que el día de hoy revisaremos la importancia de los conceptos, así como sus variantes significativas. Ten a la mano lápiz y papel para que puedas anotar las ideas más importantes. Mi nombre es Jair Vázquez Cruz y te invito a que permanezcas con nosotros. Más de una vez me ha pasado en que veo un objeto y no sé lo que es. Leo una palabra y no sé a qué se refiere. O me piden que defina yo qué es, por ejemplo, una botella y solamente se me ocurre señalarla. Si a ti también te ha pasado esto, no te preocupes, pero hoy vamos a saber el por qué. Esto sucede porque al menos por un instante hemos perdido de vista los elementos del signo lingüístico. En un momento más te explicaré a qué se refiere, pero va a ser muy importante en adelante para que podamos recibir o emitir mensajes sin mayor complicación. También en tu escuela, alguna ocasión, en clase de química, de ética o de educación artística, la maestra pareciera que está hablando en ruso o japonés. Esto es porque no tenemos en mente un referente de lo que nos está diciendo, por lo que no podemos entender a la primera. Así es que a partir de este momento también va a ser muy importante para nosotros saber lo que es el significante y el significado. Durante los cursos anteriores, nosotros aprendimos a escuchar, emitir y a retroalimentar, y pareciera que cualquier persona puede hacer esto, pero no todos lo pueden hacer bien. Así es que la intención de esta clase es que aprendamos a expresarnos de manera correcta utilizando las palabras adecuadas, también en el contexto más indicado. Te voy a poner un reto. Pon atención en las siguientes imágenes y en las palabras que van a aparecer en la pantalla y adivina cuáles son o qué son. ¿Puedes identificar cada una de ellas? ¿Se te hacen familiares? Fíjate muy bien, pon atención. Veamos cuáles de estos objetos están presentes en nuestra vida diaria. Veamos también las siguientes palabras. ¿Identificas cada una de ellas? Todas están en español, ¿eh? Hurga bien en tu mente, tratando de identificar a qué se refieren. Mira, observa con atención. ¿Has logrado identificar todos los elementos que se te están presentando? ¿Te imaginas que de esto dependiera que ganaras o perdieras un premio maravilloso? Bueno, no todos tenemos la oportunidad de volvernos millonarios de esta manera, pero al menos es importante que tengamos un amplio repertorio léxico, o lo que es lo mismo, que conozcamos el mayor número de palabras para poder darles el uso también adecuado. De todo lo que apareció en la pantalla, todos pudimos haber identificado lo que es un árbol. Seguramente tú te has acercado a uno de ellos para que te cubra la sombra o te has subido a traer un fruto, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas serían capaces de definir lo que es un árbol? Observa bien el siguiente esquema. Reprodúcelo en una libreta y pon mucha atención en lo que te voy a mencionar a continuación. Es sencillo, pero muy relevante para comprender todo lo que te he venido contando. Esto imita la manera en la que el conocimiento se organiza en nuestra mente. En primera instancia, debemos entender al signo como una representación de aquello que conocemos. Por ejemplo, el árbol. Cuando hablamos, escuchamos, escribimos o leemos acerca de un árbol, seguramente en nuestro pensamiento aparecerá algo como esto. Date cuenta que las imágenes son diferentes porque también no todos conocemos el mismo tipo de árbol. Y esto se debe a que nuestras circunstancias, en el lugar en el que vivimos o en el momento en el que estamos, no son las mismas al de todas las personas. Así debería de suceder con todos los conceptos que hemos aprendido durante nuestra vida, pero pasa tan rápido dentro de nuestro cerebro que ni siquiera nos fijamos cuando esto ocurre. A partir de ahora, debemos identificar bajo el nombre de significante a los elementos que evocan esos signos.
Me refiero específicamente a las letras o los sonidos que reconocemos y asociamos a esta idea. Retomando el ejemplo anterior, el significante sería árbol. Cada una de estas letras tiene un sonido característico que aun si no vieras escrita la palabra y solamente la escucharas, seguirías pensando en el referente de un árbol. Por su parte, el significado es aquello que define y explica lo que evocamos e imaginamos. En el caso de el árbol, su significado es planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Si tuviéramos que representar el signo lingüístico del árbol, nos quedaría algo más o menos así, como lo que está apareciendo en pantalla. Estos elementos en su conjunto nos dan una noción amplia de todas las cosas que nos rodean y debemos entender que hay algunas más simples que otras, que pueden ser más complejas. Por ejemplo, ¿te imaginas lo que es el arte? ¿Tienes un referente de este concepto? No todo es sencillo, pero no imposible. Te voy a dar un consejo extra. Si esto lo aplicas en el aprendizaje de otras materias, como por ejemplo inglés o matemáticas, te va a ayudar y te va a quitar muchos dolores de cabeza para que puedas aprender con mayor facilidad. Veamos, sin perder de vista el árbol, cómo sería, por ejemplo, el decir esta palabra en inglés. Ahora el significante sería tree. El referente va a ser la misma imagen y el significado ahora va a tomar la definición de árbol. En el caso de las matemáticas, por ejemplo, cuando el maestro te diga que tienes que resolver una ecuación lineal, tienes que pensar en esto. Va a tener una estructura. Fíjate cómo el árbol no era el mismo y también nosotros no siempre vamos a tener esta expresión. Va a tener variantes, va a tener diferentes expresiones, pero va a significar lo mismo. Una igualdad matemática en la cual la incógnita no se multiplica por sí misma ni tampoco tiene un exponente. ¿Ok? Pues no solamente existen significantes visuales, sino que también existen auditivos, táctiles, sensoriales en general. ¿Recuerdas algunos programas en los cuales los participantes tienen que meter la mano en una caja para poder identificar lo que hay dentro? ¿O que les dan a probar algo a ciegas también para que puedan identificar los sabores? Si son capaces de adivinar, es porque tienen ese conocimiento bien relacionado. Pero siempre se nos puede presentar un reto aún, digamos, superior. Y es que esto se refiere a cuando un significante no tiene para todas las personas el mismo significado. ¿Recuerdas el video que presentamos al principio? Bueno, te recomiendo que lo busques en internet con el nombre de David, pásame el gato, y vas a ver que es algo muy gracioso. Y es que dependiendo del contexto en el cual nos encontremos, para algunas personas va a ser diferente lo que se diga de lo que otra persona entiende. Si nosotros nos encontramos en un ambiente formal, seguramente es que la palabra gato va a significar animal mamífero de la familia de los felinos, seguido de otras descripciones en cuanto a su tamaño, color, etc. Mientras que si estamos dentro de un taller mecánico, probablemente va a tener el significado de herramienta que sirve para levantar un objeto pesado. Además de que en el lenguaje vulgar y despectivo, por eso no se recomienda, habrá quien ocupe incorrectamente esta palabra para referirse al ayudante o al auxiliar de algún trabajo. Esto pasa con un gran número de palabras y conceptos que tienen una definición, pero tienen más de un significado. Por eso es bueno que conozcamos su definición denotativa y connotativa. El significado denotativo es, por decirlo de alguna manera, su definición oficial, aquel que seguramente encontraremos en un diccionario, mientras que el significado connotativo es aquel que tiene un significado menos formal y aunque también lo encontremos en el diccionario, habrá algo que nos especifique que es de uso coloquial. Por eso es importante que siempre conozcamos los distintos significados que tienen las palabras para que dependiendo de dónde nos encontremos, podamos utilizarlo. Y esto no solamente ocurre en el español, sino en cualquier idioma, porque el lenguaje es situacional. No nos expresamos de la misma manera cuando estamos con nuestra familia, a cuando estamos con nuestros amigos o cuando estamos también interactuando con algún desconocido.
Sin embargo, es nuestro deber aprenderlo para poderlo utilizar de la mejor manera posible. Recordemos los conceptos de denotativo y connotativo a partir del siguiente concepto, que es feria. Primero, las letras F, E, R, I y A forman el significante feria, y a partir de que las escuchemos o leamos en determinado contexto, en nuestra mente aparecerá la representación del signo dependiendo del significado que le ha dado dicho contexto. Si nuestra conversación es formal con miembros de nuestra familia o acaso seamos parte de un comité organizador, seguramente pensaremos en su definición oficial, es decir, su significado denotativo, como fiesta popular que se celebra en un lugar público donde se instala un mercado para mostrar varios productos. Pero si estamos con nuestros amigos, probablemente cuando le escuchemos nos va a referir al uso del dinero. Y ni qué decir cuando alguien dice que le fue como en feria. También es común encontrar casos de expresiones connotativas en poemas o letras de canciones, como por ejemplo, cuando dicen, tú eres mi luna y yo soy tu sol. Esto es una metáfora y no quiere decir que seamos estrictamente astros celestes, sino que una persona es importante tanto para una como para otra, ¿verdad? Bueno, aunque no todas las palabras tienen significados connotativos, se asume que sí todas tienen un significado denotativo. Pero nosotros debemos manejar todos los conceptos o todos los significados, insisto, para que podamos utilizarlo en el mejor contexto posible. Para ir cerrando esta emisión, les presentaré un concepto que ya hemos venido manejando a lo largo de esta explicación. Se trata de la semiótica. La semiótica es un área de la lingüística que estudia los signos y sus significados, tanto verbales como aquellos que pueden ser únicamente gráficos o que se manifiestan como sonidos. Por ejemplo, eso significa que nuestra clase está a punto de terminar, por lo que vamos a ir cerrando nuestra emisión. Pero antes de que nos vayamos, vamos a retomar las imágenes que te pudieron haber causado curiosidad en un principio. Presta atención. Este es un guardacabo. Se trata de una herramienta que tiene forma de anillo, es metálico y que se utiliza para proteger sobre todo cuerdas o nudos. También tenemos un instrumento musical muy curioso, se llama daxofón. Es de madera, sin embargo es eléctrico y es experimental. Se toca friccionándolo. Esta imagen también que tenemos se trata de un discador. Cuando existían los teléfonos de ruedita, las personas que no podían poner sus dedos dentro lo ponían en la orilla de un lápiz para poder darle vuelta a ese disco. Vamos con las siguientes palabras. Recazo. Se trata simple y sencillamente de la parte contraria de un cuchillo, el filo de un cuchillo. La diastema es el espacio o la separación que tienen los dientes. Y por último, el geme es la distancia que existe entre nuestro dedo pulgar y nuestro dedo índice y que se utiliza en algunos casos como unidad de medida. Bueno, pues espero que esto que te estoy explicando te sea útil, sobre todo en el ámbito escolar, y por eso es que te sugiero que lleves a cabo estas actividades. Te sugiero que realices el esquema de signo lingüístico con los conceptos de átomo, soñar, valiente y nunca. También puedes comentar con otras personas qué otros significados conocen en el sentido denotativo y connotativo para las palabras barro, estrella y mango. Puedes también comentar con alguna persona, sobre todo, quizás tu abuelita, qué significa la expresión yo guardo tu sabor, que aparece en la canción Sabor a mí. Se trata de un bolero y no necesariamente me estoy refiriendo al que lustra los zapatos, sino al género musical. Bueno, para finalizar, vamos a hacer un recuento de los conceptos que hemos aprendido el día de hoy, comenzando con el de signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad formada por el pensamiento
que se compone de una imagen mental referente, el significante y el significado. El significante es la representación sensorial, visual o auditiva, es decir, las palabras o los sonidos, que hacen posible la evocación del signo, que pensemos en él. Significado es la definición o descripción del signo, y aquí es donde puede ser denotativo o connotativo. La denotación es el tipo de significado literal de las palabras que podemos encontrar en los diccionarios. Implica una mayor formalidad. La connotación es el tipo de significado no oficial o en sentido figurado que le damos a las palabras. En este caso también ocupamos metáforas, que son expresiones en las que cambian los significados de las palabras para resaltar ciertas características en otros conceptos. Por último, que engloba todo esto, es la semiótica, como parte de la ciencia lingüística que se encarga del estudio de los signos. Espero que lo que te he compartido el día de hoy, de verdad lo apliques en el aprendizaje de todos los ámbitos académicos. Así es que ya lo sabes, pon mucha atención, siempre aclara tus dudas y mantén en mente estos elementos que te he presentado. Por mi parte ha sido todo, me ha dado mucho gusto compartir durante este breve momento los conceptos y nos estamos viendo pronto.